Ahora sí, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Vamos a ver el tema de recursividad. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta el tema de recursividad, pero bueno, es lo que hay. Hoy toca esto, tenemos que verlo. Si tenemos suerte les va a empezar a gustar un poco la recursividad. Si no, no. Pero es un tema que parece complicado al principio, pero cuando les cae la ficha, están como quieren. Bueno, empecemos primero como siempre. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún problema con las cosas que ya vimos, algún repaso que quieran hacer? ¿Alguna pregunta concreta del TP? Si no, empezamos directo con tema nuevo. No sé qué dicen. Pregunta. Sí. Pregunte. A ver. ¿Qué dice? ¿Puede ser que Pila y Cola salga solo con casteos? Sí. De hecho, lo dice el enunciado, ¿o no? ¿No lo decía el enunciado? Vamos a buscarlo. Estaba bastante seguro que lo había puesto en el enunciado. Puede ser que me haya olvidado, como siempre. Ah, sí, sí, lo dice. Literalmente dice. Quizás no sea necesario definir estructuras para pila y cola si se reutiliza por completo la lista, le hace también casteo de punteros. Así que sí. Me parecía como muy gratis, es gratis. Es completamente gratis. Aprovechen la oportunidad, oferta única. Eh, no hay otro TP donde vayan a hacer esto. Pero es un poco el chiste también de la abstracción, ¿no? De definir un TDA. Ustedes saben que tienen la pila y la cola y saben el qué, saben qué hace, ¿sí? Porque la interfaz les dice qué hace, pero no sabe cómo está implementado. Y en este caso la implementación no es nada, no existe la implementación. Pero funciona como, sí, funciona como tiene que ser. O desde afuera se ve como una cola o una pila. Entonces se da por el precio de uno, exactamente. Es la idea. A mí del TP no logro entender las funciones de las pruebas. ¿Cómo las funciones de las pruebas? Las pruebas las tenés que hacer vos. ¿Qué quisiste decir con eso? Tipo, si hay que crearnos tipo nuestro Chanutront. No, no. eh, no les conté cómo tenía que hacer. Creo que lo hicimos. La clase pasada implementamos una lista e implementamos pruebas. Tienen que hacer eso, implementar sus propias pruebas. No es Chanutront, tiene que implementar pruebas. El archivito de pruebas tienen que completarlo con pruebas. ¿Para qué? Para que les ayude a implementar la lista. Yo implementé el insertar. ¿Cómo sé si el insertar funciona? Bueno, agrega una prueba que se fije. Insertás un par de cosas y te fijas si están. Es eso. Déjame ver si tengo a mano. A ver la clase pasada, que fue la de lista, cadena. Entonces, acá tenemos, a ver si tenemos algo, no me acuerdo. Ah, sí, 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 algo teníamos. Entonces, por ejemplo, en la clase pasada hicimos una implementación de lista y después vinimos acá y dijimos, bueno, a ver, la creación de lista. ¿Qué tenemos que decir de la creación? Y cuando yo creo una lista, o una cadena, cuando creo la cadena, digamos, el crear me devuelve una cadena no nula y la cadena se crea con tamaño cero. Y yo me fijo que esas dos cosas sean ciertas. Ya está, ya definí un programita de prueba que me verifica eso. Cuando inserto algo se agranda la cadena. Bueno, verifico que realmente suceda eso. Simplemente estás probando lo que está pasando. Estás especificando lo que tiene que pasar. No es más que poner tu código acá y compilarlo y correrlo. No sé si entiendo la pregunta. Parece que... No sé si viene por acá tu pregunta. Pero si es esto, Mirá el video de la clase pasada que lo hicimos esto. ¿Alguno más? Se sortea la última. Vamos a saltar esto. Ahí está. Bueno, no hay más dudas. Excelente.
Empecemos entonces con el tema nuevo, que es recursividad. Em, sí, no tengo muchas ganas de programar, pero quizás, de hecho, la clase práctica es la del jueves, hoy es más teórico. Pero supongo que si nos queda tiempo podemos programar algo. ¿Por qué no? Siempre es útil, por lo menos algo sencillo. No digo lo de backtracking, de resolver el sudoku y resolver el laberinto, porque por ahí nos lleva mucho tiempo. Pero empecemos por lo básico. Quiero que ustedes me digan qué entienden por recursividad. Sin compromiso de compra, no es con nota, se pueden equivocar, si se equivocan mejor, etcétera. Pero me gustaría que alguien me diga qué es recursividad, o qué entienden por recursividad o por algo recursivo. ¿Algún valiente? Una función que se llama a sí misma. Una función que se llama a sí misma. Que la función puede llamarse a sí misma. Ok, está bien. ¿Qué más me pueden hablar de recursividad, además de que se llama a sí misma? Que yo sé que en otras clases lo dijeron, no, acá ahí tenés que poner tal cosa. Que tiene un caso base, también le llaman a veces condición de corte, sí. Y si no hablamos de funciones, porque no solamente las funciones pueden ser recursivas, ¿no? Que es repetitivo. ¿Qué significa que sea repetitivo? Que sea periódico, por ejemplo. La función seno o la función coseno son repetitivas, pero son que, recursivas. que sea, por así decirlo, una especie de bucle. Interesante que uses la palabra bucle, pero no sé a qué te referís. ¿Qué querés decir con bucle? Eh, O sea, en el contexto de estructuras que estábamos hablando, ¿qué es un bucle en una estructura? Eh, Sería un while, un for. Pero en una estructura de datos, por ejemplo, no sé. Bueno, empecemos con todo esto que hablaron un poco ustedes. Veamos algunas diferentes definiciones que hay sueltas por todos lados. Creo que hay una que saqué de Wikipedia y del diccionario, no sé qué cosa. Esta es de Wikipedia, dice recurrencia, recursión o recursividad es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Fíjese que no habla de funciones, habla de un proceso. Un proceso puede ser cualquier cosa. Se formula el concepto de recursión de la siguiente manera. Un problema que pueda ser definido en función de su tamaño, sea este n, puede ser dividido en instancias más pequeñas del mismo problema. Se conozcan las soluciones explícitas las instancias más simples. Esto es lo que hablamos del caso base, claro, lo que se conoce como caso base. Se puede aplicar inducción sobre estas llamadas, bla, bla, bla. Pero fíjense que acá estamos hablando de que tenemos un problema caracterizado por su tamaño y estamos diciendo que este problema se puede dividir en problemas más pequeños, pero problemas del mismo tipo. Si se acuerdan, esto es un poco lo que hablamos también en la clase de teorema maestro, ¿no? Y así es, tenemos un problema, este problema se resuelve de tal forma, y ahora de repente yo sé que si parto este problema en dos partes, por ejemplo, tengo dos problemas más chiquitos, pero es el mismo problema. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, por ejemplo, en búsqueda binaria? Que lo habíamos visto. Básicamente lo que te está diciendo la página de Wikipedia es eso. Bueno, la RAE. Sujeto a reglas o pautas recurrentes, dicho especialmente de un proceso que se aplica de nuevo al resultado de haberlo aplicado previamente. Mira, mira vos. O dicho una unidad o estructura que puede contener como constituyente otra del mismo tipo. Sí, un poco lo que hablaban ustedes de lo repetitivo. ¿Sí? Y nosotros vamos a decir que algo es recursivo si se contiene a sí mismo en una versión más pequeña. Esta es la versión simplificada de... Así nomás, te lo cuento así nomás. Entonces decimos que algo es recursivo si se contiene a sí mismo en una versión más pequeña. Tenemos que ver qué significa una versión más pequeña. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de factorial, si yo quiero calcular el factorial de n, el factorial de n, ¿qué incluye adentro? N por N al menos uno. No, casi, pero no. N por el factorial de n menos 1. N por el factorial de n-1. Pero no me refería a toda esa expresión, sino que decís, el factorial de n
contiene al factorial de n-1. O sea que el factorial de n contiene un factorial más chico. Es el mismo problema, pero más chico, ¿sí? Vos tenías el factorial de tamaño n y ahora tenés dentro el mismo problema, pero de tamaño n-1, ¿sí? Entonces se contiene a sí mismo en una versión más pequeña. En este caso, el más pequeño significa que el argumento de la función factorial es más chico. O por ejemplo, si tenemos, no sé, el copo de nieve de Koch, o tenemos alguna de esos dibujos recursivos, ¿sí? No sé si los conocen, o el triángulo de Sierpinski, no sé si alguna vez lo vieron, esos fractales, en que la figura se va dividiendo siempre de la misma forma, pero en una versión más pequeña, ¿sí? Entonces esas estructuras también son recursivas. Pero veamos el caso del factorial. Factorial, creo que acá había un error, pero no importa. Como dijeron ustedes, la definición de factorial es esta, ¿sí? Pero podemos decir que el factorial de n es n por el factorial de n-1, ¿sí? Como n-1, después también podemos decir que es el factorial de n-1 es n-1 por el factorial de n-2. Y así sucesivamente podemos decir y podemos notar que cuando tengo un problema de tamaño n, dentro tengo el mismo problema pero de tamaño menor, n-1 en este caso, ¿sí? Cuando tengo n-1 tengo n-2 y etcétera, ¿sí? Y hasta que llegamos a un caso base, ¿por qué? Porque si no la recursión es infinita, ¿sí? Un caso en el que decimos, bueno, hasta acá llegué, este caso me define cómo empiezo y de ahí puedo empezar a escalar y a definir los casos más altos o los problemas más grandes sería. Entonces, este es el ejemplo de una función factorial típica, ¿sí? Creo que todos la conocen. Si n es igual a 0, devuelve 1. Esto no está definido para números negativos, pero como se fijan acá, el tipo de dato que recibe es sin signo, así que es imposible que pase números negativos acá. Así que básicamente tengo, si n es igual a 0, devuelvo 1, y si no, n por el factorial de n-1. Y acá está de nuevo, el problema es el mismo, nada más que es más chica. El problema es el mismo, pero es más chico. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿Hay alguno que se haya perdido al principio? Dígalo, es el momento. Estamos bien. Bueno, sí, está bien. Y suponemos que los demás están bien también. Sigamos. El ejemplo que habíamos visto justamente era el de búsqueda binaria. Si cuando hablamos de recursividad, yo siempre uso búsqueda binaria y factorial porque son las dos cosas que sé que casi seguro vieron en algoritmos 1. ¿Sí? Entonces, búsqueda binaria, si se acuerdan la búsqueda binaria, tengo el problema de que tengo un vector ordenado, quiero buscar un valor en ese vector ordenado, y lo que hago es, parto el vector a la mitad, y eso me resulta en dos subvectores, donde tengo el mismo problema que antes. ¿Sí? ¿El problema cuál es? Tengo un pedacito de vector ordenado, tengo que buscar un número. ¿Sí? Y es siempre el mismo procedimiento. Yo en este caso voy a empezar por el medio, voy a partir el vector en dos partes, ¿sí? Para allá y para allá. Y si este no es el valor que estoy buscando, yo voy a tener un nuevo problema que va a ser encontrar el número en un vector que también está ordenado. ¿Sí? Entonces voy a repetir lo mismo una y otra vez, cada vez con un problema de tamaño más chico. ¿Sí? Si esto es n, esto es más o menos n sobre 2, más o menos un elemento, ¿no? Esto sería n sobre 4, esto sería n sobre 8, ¿sí? Entonces siempre voy partiendo el problema, siempre me queda un problema más chico. En el caso del factorial se me va achicando de a 1, en el caso de búsqueda binaria, en este caso se me va achicando me quedo con la mitad, ¿sí? Se me achica la mitad. Bien. Si hasta acá vamos bien, que seguramente sí, vamos a dar un par de definiciones. En este caso vamos a hablar de recursión directa o indirecta según la forma en la que se den las funciones. Yo tengo un problema recursivo directo cuando tengo dos funciones, ¿sí? Bueno, en realidad una sola función, indirecta necesito dos. Yo tengo un problema recursivo de tamaño n, ¿sí? Y tengo un nuevo tamaño m que es menor que n, ¿sí? Como decimos, siempre el problema se achica. Si el problema se agranda es un problema porque no tenemos forma de bajarlo después. Pero bueno, supongo que si definimos un caso base para arriba en vez de para abajo podría ser. Pero básicamente, ¿qué decimos? Decimos que el problema recursivo de tamaño n va a ser función del problema recursivo en tamaño m. ¿Sí? Es lo que venimos viendo. Si r es factorial,
el factorial de n va a estar definido en función del factorial de m, donde m en este caso es n-1, pero si fuese la búsqueda binaria podríamos decir que la búsqueda binaria de n está definido en función de la búsqueda binaria en n sobre 2, que sería m, ¿sí? ¿Se entendió eso? A eso se conoce como recursividad directa. ¿Por qué directa? Porque el problema recursivo depende del problema recursivo. Es lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Sí? La recursividad indirecta es cuando esto sucede con una función extra de por medio. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos dos problemas recursivos, R y Q. ¿Sí? Tenemos el tamaño n, que es el tamaño inicial del problema, y después tenemos los tamaños m y o, que son menores, ¿sí? Como decimos siempre, se va haciendo cada vez más chico. ¿Sí? Y en este caso, la función R está definida en función de Q y Q está definida en función de R. ¿Sí? Es como que está cruzado esto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No me digan que sí porque esta nunca la entienden. Sí. Digamos, no es una definición complicada. A veces simplemente les cuesta visualizarlo, nada más. Es un tema de que por ahí esto es muy en el aire. ¿Sí? Nadie tiene nada para decir. ¿Puedes repetir una vez más? Obvio. Entonces, yo tengo dos problemas. Problemas R y Q. Antes tenía un solo problema, ahora tengo dos. ¿Sí? Antes R estaba definido en función de R. ¿Sí? Estaba definido en función de sí mismo. ¿Sí? Ahora, R está definido en función de Q y Q está definido en función de R. O sea, básicamente, si vos tuvieses una función F1, qué horrible eso, pongámosle R. Tenemos la función R y la función R va a hacer algo y en algún lugar va a llamar a Q. ¿Sí? Y la función Q va a estar definida, va a hacer algo y va a llamar a R. ¿Sí? Básicamente. Eso, básicamente esa es la idea. ¿Sí? Una función llama a la segunda y la segunda llama a la primera. Hay como una recursividad mutua. Básicamente eso. Lo de los tamaños significa simplemente eso. Yo empiezo con un tamaño n y el tamaño se me achica. Y cuando llamo esta con un tamaño m, esta de nuevo se me achica. Entonces el tamaño siempre se va achicando. Básicamente eso significa este término. ¿Sí? Ahora se entiende más. ¿Y por qué no me dijeron antes si no se entendía? Tuvo que salir Matías a pedir, loco. No, ¿quién fue que pidió? No, Franco fue que pidió. Se me corrieron los nombres. Esta cosa. Bueno, eso dejemos las definiciones formales y vamos a algo importante, que es si ustedes entienden lo que es la recursividad, o si quieren podemos hacer algunos ejemplos, pero creo que ya también con ejemplos. ¿Se podría hacer con más funciones? Sí. Está definido, la recursividad indirecta está definido de esta forma. Pero sí, vos podrías tener, por ejemplo, si querés, podés tener que A está definido en función de B, y que B está definido en función de C, y que C está definido en función de A. Tranquilamente podrías hacerlo. No sé si es muy aconsejable poner muchos niveles si no entendés realmente lo que está pasando. A veces es necesario. ¿Sí? Cuando vos tenés parser, por ejemplo, querés parsear algo y tenés un parser recursivo, es muy común que pasen este tipo de cosas. Quizás con más de un nivel, puede ser. ¿Sí? Podría algún día armarme algo de eso. Pero sí, es posible que lo tengas, pero la definición, digamos, está hecha de esta forma. ¿Sí? Vos no, la función no se llama a sí misma directamente, sino que se llama a sí misma indirectamente, ¿sí? Mediante otra función. Es lo mismo. Ahora sí vamos a hablar de recursividad de cola, que es una cosa que les cuesta entender un poco al principio, como todo la recursividad, les cuesta un poco al principio, pero yo creo que salen de esta materia sabiendo recursividad. Quizás me equivoco, pero bueno, me gusta tener esa ilusión. Y decimos que una función es recursiva de cola, ¿sí? Cuando la llamada recursiva a sí misma es la última operación de dicha función. Que, digamos, puede darse un poco de confusión como está escrito, pero cuando ustedes entiendan el concepto de por qué esto es así, les va a resultar quizás un poco más intuitivo.
Entonces, supongamos que tenemos esta función de factorial, ¿sí? Y incluso esto podríamos hacerlo con GDB si quieren. Yo tengo una función de factorial, ¿sí? Y la función de factorial, como vimos, se llama a sí misma. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede acá? Sucede que cuando yo llego a esta línea, tengo que llamar a la función factorial, esperar que la función termine para poder concretar la multiplicación, ¿no? Básicamente así funciona el factorial. Hasta que yo no tengo el resultado de esto, no puedo hacer la multiplicación, porque justamente esta es la parte difícil de calcular, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa eso? Significa que voy a tener que llamar a la función de nuevo y se va a crear un contexto nuevo porque estoy llamando a la función de nuevo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando yo llamo una función se crea el stack frame? ¿Sí? Que sería el lugar donde se guarda todo el contexto de la función. Por ejemplo, el valor que tenía n. ¿Sí? Las variables locales. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo invoque a la función factorial va a volver a llamar a la función factorial y se va a crear otro stack frame. Y esa nueva función quizás invoca otra vez a factorial y se vuelve a crear otro. ¿Sí? Entonces, esto me va llenando la pila de cosas. ¿Sí? ¿Se ve eso? Podemos hacerlo. Eso sí podemos hacerlo. Es sencillo. No sé si les sirve o no, pero como no me responden y me siento solo, lo voy a hacer por lo menos para entretenerme. Vamos a hacer así. Vamos factorial. No, pongámosle exclusividad. Pongámosle factorial.c. Sí. Bien. Entonces dijimos que yo puedo tener, vamos, no te quiero, vamos a tener un main, vamos a llamar a la función factorial de, no sé, vamos a devolver este valor, factorial de argc, podría ser, ¿por qué no? No, no es buena idea, pongámosle un número fijo, 10. Sí. Ahí está, hagamos así, ¿sí? Entonces yo voy a armar una función, en este caso no lo hago en sign porque no hay ganas, pero ahí está. Vamos a hacer lo mismo que ya, ¿sí? Si n es igual a 0, devuelvo 1, y si no, devuelvo n por factorial de n menos 1. ¿Sí? Básicamente esa sería la definición de nuestra función factorial. Ahora, lo que yo puedo hacer con eso es ir a donde tengo eso. Acá. Clases. Recursividad. ¿Está? Entonces puedo compilarlo con -g y con O0. Simplemente para que sea más vistoso. ¿Está? Y puedo abrirlo con GDB. GDB. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo vengo acá, ¿sí? Empiezo a ejecutar esto, paso a paso, llamé a la función factorial. Vamos a achicar un poco, me parece que está muy grande. Llamé a la función factorial y la función factorial va a llamar a la factorial de n-1 y la función factorial de n-1 va a llamar a la de n-2 y n-3. ¿Sí? Como ven, acá me están mostrando las invocaciones. Yo llamé a factorial con 9, llamé a factorial con 8, con 7, con 6, con 5, con 4, con 3, con 2, con 1 y por último con 0. ¿Sí? ¿Por qué me mostrás esto, Lucas? Bueno, porque si se fijan, acá cuando le pido un backtrace, ¿sí? Me va a mostrar lo siguiente, me va a mostrar la siguiente traza de ejecución. Me dice, se invocó la función main. La función main invocó la función factorial. Y la función factorial invocó la función factorial. Y la función factorial invocó la función factorial. ¿Sí? Lo hace n veces. ¿Sí? Creo que estaba claro eso, pero por si no estaba claro, ¿ahora está claro esto? Que la función factorial se invoca a sí mismo n-1 veces. ¿Sí? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque cada una de estas líneas que vemos acá, ¿sí? Es información que está guardada en el stack. ¿Sí? En el stack yo tengo guardado que se invocó a factorial con estas variables locales, que en este caso es una sola variable local, pero no, es información que tiene que guardarse en el stack. ¿Sí?
hasta me dice en dónde se invocó para saber a dónde tengo que volver. Y lo interesante de esto es que la función factorial va a ocupar espacio en el stack. Si bien acá no está, no se ve, digamos, uno dice, che, esto es complejidad de tiempo, es ODN, ya lo habíamos analizado porque tiene que repetir lo mismo n veces, pero si analizamos la complejidad espacial de esto, necesito n stack frames distintos para que se pueda calcular exitosamente, ¿sí? Entonces, espacialmente, no se ve en el código, no, mira, acá ¿qué usa? No, usa una variable nada más. Está bien, espacialmente es constante, pero no es constante porque usa espacio en el stack, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con las llamadas recursivas porque te pueden llenar el stack, eso es, digamos, una moraleja secundaria. Pero lo importante acá es que, ¿por qué yo necesito guardar esto en el stack? Bueno, porque cuando yo termine de calcular el factorial de n4, tengo que multiplicar ese resultado por 5, que era el valor de n, ¿sí? Y cuando yo termine de calcular el factorial con n igual 8, tengo que haberme acordado, digamos, que tenía el 9 en la mano, ¿sí? Tengo que recordar valores. Por eso toda esa información sí o sí tiene que estar en el stack. No le estoy contando nada novedoso, digamos. Cuando yo vuelvo de la invocación en la función, tengo que saber que el valor de n era tal, ¿sí? Y es lo que se ve acá. Yo llamo a factorial de 4 y factorial de 4 no va a poder terminar de calcularse. ¿Por qué? Porque se queda con el 4 en la mano y dice, bueno, este 4 lo tengo que multiplicar por el resultado de factorial 3. Y factorial 3 va a decir, bueno, yo el 3 me lo quedo en la mano porque tengo que multiplicar el resultado por el resultado de factorial 2. ¿Sí? Y así, todas estas cosas las tengo que ir recordando y quedan guardadas en el stack. El chiste es que cuando yo tengo una función que es recursiva de cola, lo que puedo hacer es eliminar la necesidad de recordar cosas en el stack, ¿sí? Y puedo solucionar todo con un solo stack frame. ¿Sí? Ese es el resultado final. ¿Cómo logro hacer eso? ¿Cómo logro no necesitar tanto lugar en el stack? Bueno, escribiendo la función, por ejemplo, en este caso, de esta forma. ¿Sí? ¿Qué es esta forma? Empecemos analizando esto. Yo tengo la misma función factorial que antes. Tengo factorial que recibe un número sin signo. ¿Y cómo lo calcula acá el factorial? Bueno, va a llamar una nueva función que es factorial rec. Hermoso nombre. Le voy a pasar n y le voy a pasar un 1. ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, porque lo que voy a hacer con estos dos parámetros es actualizar los parámetros en vez de quedarme con un valor para multiplicar el resultado de la siguiente operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que digo es, si n es igual a 0, devuelvo el resultado parcial que tenía acá, ¿sí? Entonces vemos que el primer caso funciona, porque si n inicialmente era 0, va a venir acá, n igual a 0, devuelve 1, ¿sí? Funciona. Y si no, va a venir acá y va a decir, invoca de nuevo a factorial recursivo, pasándole n-1 y multiplicando parcial por n. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esto era n igual a 5, va a llamar factorial recursivo con 4 y va a multiplicar 5 por 1. ¿Sí? Y la siguiente vez va a llamar a factorial recursivo con 3 y va a pasar 5 por 4. ¿Sí? Va multiplicando ahí. Es como que va acumulando el resultado acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. No hay nadie conmigo hoy. Pero el tema entonces es el siguiente. Yo acá tenía que guardarme la variable local. ¿Por qué? Porque cuando termino de calcular esto, tengo que hacer la multiplicación. No puedo completar la multiplicación si no tengo el resultado. Acá eso no pasa. Acá lo último que hago es, después de invocar esta función, devolver ese valor. Inmediatamente devolvelo. Entonces, cualquier variable local que hayas tenido, no importaba. Lo único que importa es lo que devuelve la función que estás invocando. ¿Sí? Entonces, en ese caso, como el compilador sabe que vos las variables locales no las vas a usar, puede reutilizar el stack frame, ¿sí? Y olvidarse de todo el resto. Por ejemplo, ¿cómo funcionaría esto? Funcionaría así. Yo, por ejemplo, invoco con n igual a 5. Bueno, hagamos con 4, que es el ejemplo que está acá. Invoco con n igual de nuevo 5, a 4. Invoco esta función, ¿sí? Me quedó horrible ese 4. Debería comprarme un lapicito para escribir.
invoco con n igual 4. ¿Sí? Entonces esto va a ser 4, 1. ¿Sí? Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Viene acá con 4, con 1. Va a ejecutar esto y va a decir, bueno, el próximo paso es ejecutar la función factorial recursivo con 4 menos 1, 3. Y con 4 por el parcial que era 1 va a ser 4. ¿Sí? Si el compilador no se da cuenta que esto es recursivo de cola, lo que va a provocar es que se haga otra llamada a la función creando otro stack frame. Pero si el compilador es lo suficientemente inteligente y esto está escrito de esta forma, el compilador lo que va a decir es, después de invocar esta función, yo no lo necesito para nada más n y parcial, ¿sí? No lo necesito. Devuelvo literalmente lo que me devuelve la función que llamé. Entonces lo que va a hacer es, va a decir, en vez de llamar otra vez a la función, voy a saltar al inicio de la función cambiando los valores. ¿Sí? Y básicamente esa es la idea. Entonces la próxima vez va a volver a ejecutar. Esto se va a convertir en 2 y esto se va a convertir en 12. ¿Sí? Y de nuevo, vuelve al principio, ¿sí? Una y otra vez. ¿Se entendió algo de todo esto que dije? Porque hay demasiado silencio. Es como que... No sé, Lucas, Sí, de lo que me sí. estás hablando. Es como... Ahora te entendí bastante bien. No tiene sentido. Sí, ¿Sí? profe, se entiende. Bueno. Yo no entendí cómo reutiliza el stack. Reutiliza el stack saltando, básicamente. Cuando vos tenés una llamada recursiva, lo que pasa es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vos necesitas mantener el valor de la variable. ¿En el GDB se ve igual? Quizás sí. Esperen. Podríamos... No sé si tengo instalado. Podríamos verlo después si quieren. Después lo vemos. Ahora en unos minutos lo vemos. Pero vos cuando llamas una función recursiva, estás creando un stack frame nuevo. ¿Por qué? Porque necesitas recordar a dónde tenés que volver y con cuáles son las variables locales que hay ahí. ¿Sí? Ahora, cuando vos tenés esto, el compilador, si es lo suficientemente inteligente, puede decir, lo último que hago en la función es devolver lo que me devolvió la función que llamé acá. Entonces, en vez de crear un nuevo stack frame, como yo no tengo necesidad de recordar lo que había acá, lo que hace es no crear un nuevo stack frame, sino saltar al principio de la función actualizando estos valores. ¿Sí? Mete los valores ahí y vuelve al principio. Es como un bucle, si quieren. ¿Sí? ¿Quién había preguntado? Matías. No sé si eso te responde o no. Puedo hacerlo como lo hice el cuatrimestre pasado, que me dijeron se quedaron así. Eso. Podemos ver. Pero esto, en realidad... Bueno, no quería hacerlo, pero vamos a hacerlo. ¿Por qué no quiero hacerlo? No quiero hacerlo porque ustedes suelen como ignorar la parte que no les importa y después las cosas pasan. Hagamos así. Sí, no sé para qué lo copio porque no me sirve casi nada. Pero hagamos factorial versión 2. O recursivo de cola. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a llamar a factorial recursivo, como hicimos allá, con n y con 1. ¿Sí? Y factorial rec, n parcial, ¿sí? Y el más parecido, si n es 0, devuelvo parcial, y si no, devuelve factorial rec de n-1 y de parcial por n. ¿Sí? Este es el mismo código de las diapositivas. ¿Sí? De nuevo, si el compilador no implementa la optimización de cola, el código queda como está. ¿Sí? Y va a generar distintos stack frames. ¿Sí? El compilador tiene que ser lo suficientemente inteligente para hacer la optimización. ¿Sí? Creo que C en el estándar no lo exige, así que el compilador puede hacerlo o no.
Si el compilador implementase esta optimización, este código sería equivalente a algo así. Inicio sería equivalente a poner esto, ¿sí? N igual a n-1, parcial igual a parcial por n, ¿sí? GoTo inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el GoTo? Salta. Básicamente sería equivalente, esto sería equivalente, ¿sí? Si el compilador implementara recursividad de cola, esto optimizado sería básicamente equivalente a esto, ¿sí? Sería equivalente a, dice, che, n es igual a 0, sí, listo, devuelve parcial. No es igual a 0, bueno, actualizar las variables locales y volver al inicio. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no llama a la función, sino que vuelve al principio de la función. ¿Sí? Dicho sea de paso, creo que alguien usó GoTo en el TP, cuando les dijimos que no se puede usar. Bueno, esa persona va a sumar mal karma, ¿sí? Si se fijan en la guía de estilo, decimos que no pueden usar el GoTo, pero bueno, simplemente menciona aparte. El motivo por el cual no los dejamos usar GoTo es para evitar abusos nada más. Para ser un poco más ordenados, ¿sí? Para no romper con la programación estructurada. Pero bien. Entonces, si el compilador hiciera la optimización, veríamos esto. Si el compilador no hace la optimización, veríamos lo mismo que antes. ¿El compilador hace la optimización? No sé, podemos ver. Yo creo que no. Pero no pierdo nada probando. Creo que... A ver, podemos probar un par de cosas acá. Podemos probar, por ejemplo... Backtrace. Bueno, en este caso vemos que no lo está generando la recursividad de cola. Sigue funcionando igual. Déjenme ver si GCC tiene algún flag para recursividad de cola. Recursion. O en Clang, quizás. Que puede haber. Quizás Clang lo implementa. Pero, a ver. Ah, sí. Quizás no lo está generando porque le puse que compile con optimizaciones 0 también, puede ser. Pero se me ocurrió un mejor ejemplo. Pongámosle optimización 3. A ver qué hace. Pasa que optimización 3. Terminó. Me parece que me sustituyó toda la función por... A ver, 1. Backtrace, no. Va a ser complicado verlo con el GDB porque si te lo genera te saltea todo. Pero lo que sí podríamos llegar a ver... ¿Y de qué depende que lo haga la implementación o no? De si la implementación lo hace o no, básicamente. En CTutor no se ve, no. No, porque el CTutor es básicamente GDB. Lo que podemos hacer... Déjenme intentar esto, a ver qué tan difícil será. ¿Cómo salió eso? Sí. Entonces yo hago, por ejemplo... no, recursiva no, sería factorial. Bueno, esto puede salir mal. Vamos a decir que factorial es... factorial rec de n1. Y después vamos a decir que factorial rec de n y parcial es si n es igual a 0, devolvemos parcial. Y si no, devolvemos factorial rec de n-1
y de parcial por n. Esto puede fallar. ¿Me olvidé un paréntesis? Sí. Listo. Entonces, creo que esto era trace de factorial rec y trel. Sí, con eso está bien. Y después vamos a llamar a factorial no rec. Si el factorial no recursivo es el de siempre, ¿sí? Si n es igual a 0, vamos a devolver 1. Y si no, vamos a devolver n por factorial no rec de n-1. Ahí está. ¿Por qué haces esto, Lucas? Bueno, porque lo que quiero ver es lo siguiente. Quiero ver si esto funciona. Entonces, si yo llamo a factorial no recursivo de 10, esto me va a mostrar... Ahí está. Bueno, perfecto. Acá me muestra que factorial no recursivo llamó a factorial no recursivo de 9, de 8, de 7, de 6, de 5, de 4, de 3, 2, 1, 0. Y después volvió... ¿Esto me lo optimizó? No puedo optimizarlo. Bueno, básicamente me muestra cómo se invocaron las cosas y cómo vuelven. Y el factorial recursivo... no, el factorial solo, que era el posta. Fui malo con la elección de nombres. El factorial de 10... Sí, me parece que me optimizó los dos. No sé cómo hizo. ¿No? ¿Puedo optimizarme los dos? No sé si me lo reacomodó, no sé qué hizo. O quizás no me lo está optimizando. Claro, porque está llamando a todos. No, está bien. Bueno, olvídense. Televisión en vivo, no funciona. Pero básicamente van a depender del compilador. ¿Sí? Ese es el problema final. Ah, con Skim lo podría haber hecho. Ese sí o sí lo hace. Pero no importa. El ejemplo lo podemos dejar para el jueves. Les puedo averiguar a ver qué compilador lo hace. Así vemos una diferencia de un caso sí y un caso no. Pero lo importante es... Esto, ¿no? Lo importante es esto. Lo importante es que la última cosa que hace la función antes de retornar, ¿sí?, es invocar la función. ¿Sí? No hace nada más con nada de las variables locales o nada que involucre el stack frame. ¿Sí? Por eso, el compilador puede decir, no voy a necesitar más esto, lo reutilizo, vuelvo al principio. ¿Sí? Eso es lo importante de recursividad de cola. Y eso quizás les va a ayudar para ver lo que sigue. Que lo que sigue creo que es la dualidad que hay entre algo recursivo y algo iterativo. ¿Sí? ¿Qué es esta dualidad? Bueno, esta dualidad simplemente nos dice que si yo tengo un algoritmo recursivo, lo puedo escribir de forma iterativa. Y si tengo un algoritmo iterativo, lo puedo escribir de forma recursiva. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que ustedes vienen escribiendo de forma iterativa, las pueden escribir de forma recursiva. Con mayor o menor dificultad. ¿Sí? No sé si me creen esto. ¿Cómo lo tengo que conectar el botón de fin? Tengo que... Voy a sacarle la tecla. Ahí está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo que vimos, ¿no? Decimos que el factorial recursivo yo lo puedo escribir como un factorial iterativo. No sé si vieron alguna vez esta forma de factorial, pero esto es iterativo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Empieza con parcial igual a 1 y va multiplicando. ¿Sí? Y el factorial iterativo lo puedo escribir como recursivo. Y podemos generalizar esto a cualquier cosa casi. ¿Sí? Con mayor o menor dificultad. De nuevo. Bien, a esto iba. Cuando la función es recursiva de cola, es muy fácil de ver esto. ¿Por qué? Porque dijimos que la función recursiva de cola es como si yo saltara el principio de la función, ¿no? Y eso es básicamente lo que hace un bucle. Entonces, es básicamente esto. ¿Sí? Yo vuelvo al principio y repito lo mismo una y otra vez. Y lo mismo sería multiplicar parcial por n y restarle 1 a n. Que en realidad es restarle 1 a n y multiplicar. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Por eso doy recursividad de cola primero,
Porque recursividad de cola nos ayuda a ver que cuando uno es recursiva de cola es muy fácil pasarlo a iterativo. Es lo mismo, ¿sí? Con lo de los nodos del otro día, ¿cómo sería si lo cambiamos así? Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. ¿No hicimos uno recursivo en la clase? Creo que lo hicimos. No sé si lo entendieron, pero podemos volver a verlo. Podemos volver a verlo, como parte de la práctica. Cuando la función no es recursiva de cola, yo lo puse acá para hacerme el chistoso recursivo de pila, es un poco más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que, como les dije antes, ¿cuál es el chiste de la función recursiva? Bueno, que usa el stack para recordar valores y después completar los cálculos. Cuando yo hago algo recursivo, no puedo aprovecharme del stack, porque no puedo hacer una llamada a función, porque si no sería recursivo. Entonces lo que tengo que hacer es voy a necesitar una pila, ¿sí? Un tipo de dato pila. En este caso, bueno, esto es sintaxis de C++, pero es lo mismo, ¿sí? Con el TDA pila que ustedes ya tienen, podrían hacer esto mismo. ¿Qué sería? Emular el comportamiento del stack del sistema, ¿sí? Cada vez que yo tengo un valor, hago un push al stack, ¿sí? Y mientras la pila no esté vacía, bueno, después hago las multiplicaciones. Que es básicamente lo que está haciendo acá. ¿Qué hace esta función factorial? Bueno, guarda n en el stack, ¿sí? ¿Para qué? Para calcular n-1. Y después cuando llamas a la función con n-1, guarda el n-1 en el stack para calcular el de n-2, hasta llegar al caso base. Básicamente es lo que hace acá, ¿sí? Mientras que sea mayor que 1, va agregando los valores al stack. Y después lo que va haciendo es va volviendo hacia atrás, desapilando cada uno de los contextos que fue apilando antes y va haciendo las multiplicaciones, ¿sí? Entonces, se puede pasar de uno a otro con mayor o menor dificultad según el problema. Si el problema es recursivo de cola, es muy fácil pasar. Y si no, no sé. Pero como les digo siempre, hay problemas que son más fáciles de resolver recursivamente y hay problemas que son más fáciles de resolver iterativamente. No hace falta que se den la cabeza contra la pared intentando resolver un problema de forma recursiva si el problema no es recursivo, ¿sí? No es de naturaleza recursiva, porque se van a complicar. Pero, por ejemplo, cuando veamos a BB, van a ver que muchas de las cosas que vemos acá, o muchas de las cosas que queramos implementar con árboles, naturalmente salen de forma recursiva, ¿sí? Y después viene el tema de backtracking. ¿Hasta acá se entendió lo que hablamos? Código, esto tampoco. Vamos a ir escondiendo cosas. Sí. Bien. Bien. Si hasta acá entendieron, podemos contestarle a Tomás. Podemos contestar a Tomás como parte de una mini práctica que podemos hacer ahora de recursividad antes de avanzar con backtracking, porque backtracking, digamos, supone que entienden recursividad. Pero bueno, para verificar si todos entendieron recursividad, hagamos esto. Hagamos esto. Ahí está. Hagamos una lista recursiva. Si se acuerdan de la clase pasada, hicimos una lista encadenada, una lista enlazada, donde teníamos una estructura cadena que tenía los eslabones, ¿sí? Adentro tenía los eslabones enlazados. En este caso, yo lo que voy a querer es una lista completamente recursiva. ¿A qué me refiero con completamente recursiva? Ustedes ya vieron la definición que dice que una estructura es recursiva cuando se contiene a sí misma, ¿sí? Si ustedes dibujan como era la estructura que hicimos el otro día, era algo así, ¿no? Pongamos esto así. Tengo un puntero por acá para chorearme. Me gusta este, me lo llevo. No. ¿Dónde dejé? Acá, ahí está. ¿Sí? Yo tenía algo así. Esta era mi estructura cadena. La estructura cadena adentro tenía un puntero. ¿A qué? Un puntero al eslabón, ¿sí? Y el eslabón tenía adentro un par de punteros, no creo que tenía un solo puntero. Tenía un puntero al siguiente, ¿sí? Tenía un dato adentro, que no sé, un dato, ¿sí? Y un puntero al siguiente. Básicamente estos eran los eslabones. ¿Sí? Sí. Y terminamos en 9. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que habíamos hecho esto el otro día, no? Entonces, lo que teníamos era esta estructura que era la cadena,
que contenía un puntero al primer eslabón y después los eslabones se iban encadenando. Lo que voy a hacer ahora es algo que es completamente recursivo. Esto no es recursivo, ¿por qué? Porque la primera estructura apunta a algo que no es parecido a sí mismo. ¿Sí? Entonces, es recursivo de acá para allá. Si digamos, lo rosa es recursivo, lo azul no. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces voy a hacer algo que no dependa de esto. Algo que sea así, completamente recursivo. Eso para que sepan qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, eslabón, ¿sí? O llamémosle lista. Hagamos un type test, de hecho, sí. Vamos así, pongamos lista. O T si quieren. Pongamos que la lista sea una lista de enteros, simplemente porque sí. Y, le tengo que dar nombre porque si no, no me va a dejar. Y acá pongamos sub lista siguiente. ¿Sí? Esta estructura que tengo acá es muy parecido a qué cosa que hicimos la clase pasada. Que acabamos de dibujarlo. ¿El iterador puede ser? ¿No? ¿Quién da más? No sé. ¿En qué se parece esto al iterador? El iterador habíamos hecho. Bueno, puedo ver por qué dijiste iterador, pero no. Al eslabón, dice Ignacio. Sí, al eslabón. Es literalmente el eslabón. Sí, el eslabón que era. Era un dato y un puntero al siguiente. ¿Sí? Esto es como si fuese un nodo enlazado. Sin embargo, yo acá no lo llamé nodo enlazado ni lo llamo eslabón, sino que es la lista completa, si quieren la cadena completa. ¿Sí? Entonces, en vez de tener esta estructura, lo que tengo ahora es esta estructura. ¿Sí? Si querés mover, te lo voy a agradecer. Ahí está. ¿Sí? Entonces tengo lo mismo, pero sin la estructura que los contiene. ¿Sí? Estoy trabajando directamente con los nodos. Así el problema es puramente recursivo y no tengo un nivel extra de cosas. ¿Y qué voy a hacer? Yo puedo, por ejemplo, hacer el insertar que habíamos hecho el otro día. Lista insertar, que va a tomar una lista. Lista-t lista y un elemento. ¿Sí? Y puedo tener un lista obtener si quieren. N. Y puedo tener un lista destruir. El destruir se los dejo a ustedes. Pero básicamente con esto estamos. ¿Y cómo hago yo para insertar algo en esta lista? Esto tiene que ser puramente recursivo. ¿Cómo lo hacíamos? Decíamos, bueno, a ver, ¿qué casos puedo tener? ¿Sí? Puedo tener que la lista no existe. Me pueden llamar a insertar con una lista que no existe. Si la lista no existe, quiere decir que la lista todavía no fue creada o que no hay nada. Entonces yo lo que digo es, si no tengo una lista, lo que voy a hacer es crear una nueva lista. Que de hecho podría crearlo acá. ¿Sí? Malloc de o un calloc directamente porque quiero inicializar todo en 0. No importa. De sizeof lista-t. ¿No? Entonces estoy diciendo que stdio lo puedo usar también, stdlib. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es básicamente eso, llegué al final de la lista, no tengo nada, o estoy al principio de la lista y está vacía. Bueno, créate una lista, devolvé esa lista creada, que quizás para evitar problemas y malos entendidos hagamos así, que es lo mismo, ¿no? Pero nueva lista, ¿sí? Y acá ya sabemos cómo es. Si no pude crear la nueva lista, devuelvo null. Y si pude, digo nueva lista, elemento igual elemento, ¿sí? Es lo que hicimos el otro día, básicamente. Y si no, lo que voy a hacer es voy a decir lista siguiente igual a lista insertar de lista siguiente
elemento. ¿Sí? Y devuelvo la lista. Esto es básicamente lo que habíamos hecho el otro día. ¿Está bien? Es completamente recursivo. ¿Cómo usamos esta lista? Bueno, básicamente va así. Hacemos lista-t lista igual a null. Y lo que voy a hacer para insertar un número es lista insertar. En mi lista voy a insertar, por ejemplo, el 5. ¿Sí? Y esa va a ser mi nueva lista. ¿Ven? Ya está. Y ahí tengo un elemento insertado en mi lista. ¿Por qué nueva lista tiene elemento? ¿No sería nodo? Es justamente por lo que dije antes, Tomás. Lo que estoy haciendo ahora es esto. No esto. La lista es puramente recursiva. No tengo una estructura que contiene un puntero al nodo y ahí empieza la cadena. No. Tengo el primer nodo en la mano, si querés. ¿Sí? O sea, literalmente esto es un nodo. Yo lo llamo lista. ¿Te importa el usuario? No, el usuario no se entera. Y básicamente con esto puedo empezar a insertar cosas. ¿Sí? 5, 8, 9, 1 y 2. Por ejemplo. Nueva lista es el primer nodo o el último. Es el último nodo. ¿Cómo funciona esto? De nuevo, esto lo habíamos visto en la última clase. Pero ¿cómo funciona esto? Esto funciona así. A ver. Si separamos. Más, me quiero chorear un separador. De algún lado, de acá. Acá, stack heap. Línea, línea. Copiar. Y pegar. Esto está en el heap. ¿Sí? Vamos a... Lo que habíamos hecho en la clase pasada era esto. ¿Sí? Yo tengo una variable lista que es un puntero que apunta a la lista en el heap. ¿Sí? Esta es mi lista. Lo que tengo hoy es esto. Tengo un puntero a lista que apunta a la lista. ¿Cómo se forma esto? Bueno, inicialmente, ¿sí? Cuando esto arranca, yo lo que dije es que esto apunta a ¿qué? Esto apunta a, bueno, en realidad no, ahí apunta a null. ¿Sí? Vamos a poner un null. Ahí está. ¿Sí? Esto inicialmente apunta a null. Fíjense qué es lo que dice acá. Lista igual null. Apunto ahí, apunto a null. ¿Qué hago después de eso? Digo, la dirección a donde va a apuntar esto es igual a el resultado de ¿qué? El resultado de invocar la función insertar con este puntero. ¿Sí? Entonces se va a llamar a insertar ¿con qué valor? Con null. ¿No? Si se llama la función con null, ¿qué va a pasar? Va a abrir acá y decir, ¿me pasaron null? Si quieren, hagamos así. ¿Me pasaron null? Sí, te pasaron null. Bueno, lo que vas a hacer entonces es crear una nueva lista y ponerle el elemento y devolverlo. Entonces yo cuando asigno a lista, le asigno el resultado de insertar, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a crear la lista con el elemento y voy a reapuntarme acá. ¿Sí? Obviamente esto se crea como apuntando null porque lo hice con calloc. Y básicamente eso pasó. No sé si alguno no entendió esto, lo podemos ver de nuevo. Para que esto funcione tengo que inicializar en null sí o sí. No, podés mentirle al usuario. Podés decir esto es lista a crear. Y lista a crear es básicamente... Bueno, ¿sí? Ahí está. El usuario cree que está creando una lista. No, es la diferencia entre el qué y el cómo. ¿Sí? El usuario que sabe, bueno, sabe que para crear una lista tiene que llamar a lista crear. En este caso no decimos que lista crear tiene que volver distinto de null, no le decimos nada, simplemente no falla nunca. Siempre se puede crear una lista, así que el tipo no verifica nada. Listo, lista crear, ya la creé.
¿sí? Y la interfaz me dice eso y ya está. Yo no sé que adentro me devuelve null. Quizás hace algo más, no lo sé. ¿Sí? En este caso lo sabemos porque lo implementamos nosotros. En vez de calloc, si en vez de calloc usamos malloc, habría que, sí, obvio. Si en vez de calloc ponemos malloc, acá ponemos así y ponemos nueva lista siguiente igual a null. Ok. ¿Alguno más perdido con esto? ¿Se entendió el primer paso? ¿Cómo funciona? Sí, sí. El siguiente paso, ¿cómo funciona? Bueno, lo mismo, yo quiero insertar el 8. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a lista insertar con el puntero que tengo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a llamar a lista insertar con el puntero que tengo. El puntero que tengo apunta a un nodo. Entonces, lo que va a pasar es que va a entrar acá, va a decir, ¿el puntero que te pasaron es nulo? No. Bueno, entonces vení acá. Y lo que le va a decir este es, con el puntero siguiente que tenés, invoca a lista insertar y asignate el resultado a lista siguiente. Hagamos eso. Invoca a lista insertar con tu puntero siguiente, o casualidad es null, ¿sí? Y asignate el resultado a puntero siguiente. O sea, básicamente lo que va a pasar es que la función va a crear otro nodo con el valor indicado y cuando esto termine, este va a reapuntarse con lo que devolvió el otro. ¿Sí? Y de nuevo, este es el mismo problema siempre. Si yo tengo 25.000 nodos, se va a repetir lo mismo una y otra vez. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona la implementación recursiva de lista? Bien, y entonces, ¿cómo hacemos un obtener recursivo? A ver quién me sabe decir. Yo quiero obtener la posición n. Bueno, esto más que un lista Y n sería un int, ¿no? empezás por la condición de corte, ¿no? Como antes, que es cuando el elemento, cuando el puntero de esa lista apunta a null. Ok. ¿Qué pasa si tengo null? ¿Quién más se anima a ayudar al compañero? Y te volvés Creo ese que valor. el corte no sería cuando obtenés n, cuando llegas a n. Quizás sí, quizás no. ¿Qué pasa si yo pido el elemento 100 y la lista tiene 3 elementos? Necesito las dos cosas, fijarme. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la lista es nula? Si la lista es nula significa que llegué al final. Ahora, llegué al final. ¿El n era el que me pedían? Sí, no. ¿Cómo sé si el n es el que me pedían? Profe, ¿no sería cuando lista siguiente igual a null? Nah. Hacer eso de mirar hacia adelante muchas veces te va a complicar plantear esto de forma recursiva, te van a quedar más condiciones. Por ejemplo, cuando tengan el árbol binario recursivo, eso de mirar hacia adelante te va a agregar 3 casos extra, ¿sí? Porque un caso es si el de la derecha es null, si el de la izquierda es null, ahí tenés 2 casos, y el tercero es cuando no es ninguna de esas 2 cosas. En cambio, si directamente te mandás, tenés un solo caso. Cuando n igual a 0, ¿qué pasa, Ariel? Hagamos eso. Si n es igual a 0, yo sé que llegué a donde quería, ¿no? Entonces voy a devolver lista elemento o no. ¿Qué puede pasar? Bueno, dejemos el caso infeliz para después. Porque dejemos el caso feliz ahora. Yo llego a n igual a 0. Ir llamando a obtener con n-1. Me estás tirando conceptos sueltos y no me sirve. Necesito que me hilvanes un poco qué es lo que me querés decir. Entonces, yo sé que en algún lugar voy a tener lista a obtener de lista siguiente con n-1. ¿Sí? Eso sí. ¿Está bien? Entonces, podría funcionar algo así sencillo. Decir, bueno, si n es igual a 0, devuelvo el elemento porque quiere decir que ya recorre. Y si no, por ejemplo, n era igual a 1, quiere decir devuélveme el elemento en la posición 1. Así que sería el segundo elemento. Entonces, ¿viene acá n es igual a 0? No. Bueno, entonces hace lo mismo con el siguiente,
pero ahora ya avanzaste 1, así que restale 1 y ahí sería 0 y devuelve el elemento, ¿sí? Entonces, yo qué sé, puede funcionar. Se me escuchó esto, ahí está. Entonces, yo qué sé, esto podría funcionar. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Podemos tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta lo que dijimos antes, lo que dijo, no me acuerdo si fue así, lo que dijo que hay que verificar que lista no sea null. ¿Sí? ¿Alcanza con lista no sea null? No, también necesito esto. ¿Sí? No quiero el último, quiero obtener posición. ¿Ves? Tener elemento en posición, no sé. ¿Sí? Entonces, ¿cómo agregamos lo de lista distinto de null? Perdón, ¿n sería el elemento que queremos obtener? Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Acá. Lista, obtener posición. Lista. No sé. 0, 1, 2. 2. ¿Sí? Esto debería devolver 9. ¿Sí? Por ejemplo eso. Entonces yo llamo con 2, entra la primera vez, va al siguiente, entra la segunda vez con 1, va al siguiente, entra la tercera vez con 0 y devuelve eso. ¿Sí? Que es básicamente lo que quiero. Entonces, esto así como está, posiblemente funcione. Si puedo encontrar una consola para compilarlo. Como le puse lista recursivo, pongámosle un guión G porque va a reventar. Ahí está. Devolvió 9. ¿Sí? Está, funcionó. ¿Está bien? Entonces, esa implementación funciona. El problema es cuando yo le pido algo más allá, que es lo que decía antes. Si yo acá en vez de esto le pongo 100, ¿qué me va a devolver? No sé, va a terminar con un cementation fault. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Alguno se quedó en la definición? Hay que verificar si lista de siguiente es igual a null. De nuevo, no miramos hacia adelante. Miramos dónde estamos parados, no el siguiente. Tenemos que verificar si lista es nula. ¿Sí? Yo no puedo mandarme así. Lo que tengo que decir es, si lista es igual a null, de hecho le puedo preguntar afuera, a ver si lista es null, ya es tarde, ¿sí? No hay nada. ¿Qué devolvemos? No sé, en caso de error supongamos que devolvemos -1. Eso de nuevo, esto es porque es una lista de ints, entonces no hay forma de distinguir un int de otro. Supongamos que el -1 es lo que nos dice que hay error para esta implementación, ¿sí? Entonces, si lista es nulo, tengo que volver -1. ¿Sí? Eso es lo que decía antes. Necesitamos la condición que dijo Ciro, y necesitamos creo que fue Ciro, y la condición que no me acuerdo quién dijo, Ariel había dicho ahí en el chat, y alguien más creo que había dicho también, que n tiene que ser 0. Si necesito las dos condiciones, no puedo usar una sola, a eso iba. ¿Deberíamos poner otro parámetro? ¿Para qué? Quizás sí, pero decime para qué lo querés. Y para verificar la posición desde el principio, hasta, digamos, ponemos el parámetro en 0, No hace hasta, falta. Para eso no hace falta. hasta que sea igual a n. Es que lo estás pensando al revés. Vos ya tenés la información de cuál querés. Vos querés el número 100. Entonces, ¿qué quiere decir que querés el número 100? Significa que tenés que recorrer 100 cosas. Entonces, le vas restando 1. Cuando llegaste a 0, quiere decir que ya recorriste las 100 cosas. No necesitas más datos. ¿Sí? ¿Podés agregar un parámetro extra que empiece en 0 y le vas sumando? Sí, pero ¿para qué? Estás obligando al usuario a pasarte un parámetro extra siempre en 0. Medio raro. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, ahora sí, esto devolvió 255, que es -1. Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente tenemos una implementación recursiva de lo que sería el insertar y el obtener. Y podría ser cualquier otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, insertar en el medio, insertar en posición. Lista, insertar en posición. Por ejemplo, quiero insertar en la posición n un elemento. ¿Cómo modifico esto para que llegue hasta la posición n?
No, ahora, ¿cuál es la misión? La misión es, por ejemplo, yo quiero insertar un elemento acá en el medio. Si esta es la posición 0, esta es la 1, yo quiero insertar algo acá en la posición 1. Si quiero que el nuevo elemento quede en posición 1. Por ejemplo, ¿no? Vengo acá y digo lista, insertar en posición, por ejemplo, en la posición que tengo 5, 8, 9, posición 0, 1, 2. Quiero que en la posición 2 quede, no sé, un 25. ¿Sí? Entonces, si esto funciona bien, cuando yo le pida la posición 2, me debería devolver 25. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué modifico acá para que esto tenga en cuenta la posición? Digan, equivóquense. No pasa nada. No, profe, no tengo ninguna idea. Puede ser también. Pero es un poco hacer la combinación de las cosas que ya vimos. Claro, sería como agregar otra condición de corte, ¿no? ¿Qué condición agregamos? ¿Qué querés que La modifiquemos? de n igual a 1. ¿N igual a 1? ¿Qué cosa n igual a 1? ¿Y por qué n igual N a igual 1? a, n igual a 0, perdón, perdón. ¿Pero dónde ponemos n igual a 0? ¿Qué querías hacer en ¿En el insertar en if puede posición? ser? Insertar en una posición, Tomás. O sea, tenemos una lista con n elementos, quiero insertar un elemento en la posición n. No hay que usar lista obtener posición. Lista obtener posición te devuelve el valor que hay en una posición. ¿Sí? Vos no querés obtener eso, ni querés modificar eso. Vos querés agregar elementos. ¿Sí? Yo no quiero... A ver, este es el elemento en la posición 1. Yo no quiero sobreescribir este valor con uno nuevo. Yo quiero agregar... Opa, quiero agregar algo acá. ¿Sí? Quiero que pase esto. Básicamente. ¿Cómo para insertar cosas en el medio? Bueno, ahí sí lo estaba dando una mano. El único que participa. Dice, bueno, tengo que agregar una condición extra. ¿Por qué una condición extra? Porque básicamente tengo que recorrer hacia adelante cuántos elementos. Y tengo que recorrer n elementos hacia adelante. ¿Cómo sé entonces que yo llegué al lugar donde quiero insertar algo? Antes era cuando listas hacia null. ¿Por qué? Porque lista null es el final de la lista. ¿Sí? Entonces voy a insertar ahí. En este caso, yo quiero insertar cuando n se hace 0. ¿Por qué? Porque ya recorrí los n elementos anteriores. ¿Sí? ¿Qué pasa si me piden insertar en la posición 100 y hay un solo elemento en la lista? Bueno, podemos definir qué pasa, podemos decir que hay error o podemos insertarlo en el último lugar. Hagamos eso. ¿Sí? Entonces podemos decir que cuando la lista sea nula o cuando n sea igual a 0, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, lo que voy a hacer es crear un nuevo nodo, ¿sí? Poner un nuevo elemento ahí, pero lo que puedo hacer es decir que el siguiente va a ser distinto según si lista era nulo o no. ¿No? ¿Por qué? Porque, de nuevo, repitiendo un poco las condiciones, si tengo la lista, ¿sí? O si lista es distinto de null, quiere decir que tengo más cosas adelante. Entonces ahora sí, el siguiente va a ser... De hecho, no hace falta que lo pregunte, es verdad. ¿Sí? Con eso alcanza. Está bien. ¿Sí? Y ya con eso ya está, listo, sí. Y es básicamente lo mismo. ¿Sí? Creo que eso debería funcionar. ¿Sí? ¿Está bien? Y acá, obviamente, tengo que llamar a la misma función, insertar en posición con n-1. Si n es 0 lo metes en el primero, lo metes en ese lugar. ¿Por qué? Porque de nuevo, vos querés insertar, por ejemplo, acá, ahora quiero insertar algo acá en esta posición. ¿Sí? ¿Qué posición es esa? Bueno, este es el elemento 0, 1, 2. El nuevo elemento quiero que quede en la posición 2. Entonces voy a empezar a recorrer desde acá con n igual 2. Acá tengo n igual 2, n igual 1, n igual 0. Cuando llego acá con n igual 0, lo que voy a decir es que
voy a crear uno nuevo, ¿sí? Y voy a hacer que el siguiente apunte a la lista que tengo. Y cuando esto vuelva, este se va a reapuntar solito acá, ¿sí? Por como lo veníamos armando antes, que se reasigna al siguiente, ¿sí? Básicamente eso es lo que tenemos, ¿sí? El siguiente se reapunta al resultado de insertar. Y acá en siguiente me voy a guardar lista. Si lista era null, es el final de la lista y me guardo un null como siguiente. Y si lista era un elemento, bueno, ese elemento queda como siguiente elemento, ¿sí? No sé si parece sencillo, ¿no? Iba a decir, vieron que es sencillo, pero no sé. Digamos, es sencillo, pero no me gusta decir es sencillo porque después se sienten mal como, no, no lo entendí, soy un estúpido. No, no pasa nada. Es sencillo, pero no están acostumbrados, ¿sí? Es cuestión de acostumbrarse, empezar a escribir. Digamos, no tienen que tenerle miedo a las cosas recursivas. Si las entienden, no muerden, ¿sí? Si se empiezan a quemar la cabeza con tonterías, les va a costar. Pregunten y sáquense las dudas, porque una vez que... Es cuestión de que les caiga la ficha. Una vez que les caiga la ficha, ya está. Están como quieren. El problema es que caer la ficha a veces tarda un par de cuatrimestres, si no tenemos un par de cuatrimestres. Así que bueno. Tomamos cosas recursivas en el examen, pero no tan complicadas como para no ser tan malos. ¿Se entendió la implementación? Podemos probar a ver si esto funciona. Si esto funciona, esto debería dar 25. Y si no funciona, no. Y vamos a mirar para otro lado. Okay. 25, listo, funciona. Bien. ¿Sí? Bien. Bien. Una pregunta, profe. Sí. En este caso, igual no sería recursiva de cola, ¿no? No. ¿Por qué no? Porque la última llamada que se hace no es la recursiva. No es por la última llamada, sino que por lo último que haces. ¿Qué devuelve la función? La función devuelve lista. ¿Sí? La llamada recursiva fue acá y después de la llamada recursiva, no solamente digamos, se asignaron cosas digamos, se modificaron cosas después de la llamada recursiva, ¿sí? No es que vos hiciste directamente como acá, por ejemplo. Esta sí es recursiva de cola, ¿sí? Porque esta llamada, cuando vos hagas esta llamada, no importa lo que pase después de esta llamada, ¿sí? Podés descartar todo, no te interesa, ¿sí? Esa es la diferencia. Esta es, esta no es. Bien. Perfecto. Tengo una pregunta, Lucas. Sí, En el caso de que la posición que nos den sea mayor a la cantidad de ítems que nosotros tenemos, ¿lo agregaríamos directamente al último? claro, eso fue lo que dije. Podemos tomar dos casos. En este caso dijimos, si están andando una posición muy alta, vamos a llegar a null, lo insertamos al final. Podría decidir descartarlo, ¿sí? Si decido descartarlo, en este caso sería un caso distinto, ¿sí? Sería, si lista es igual a null, lo que voy a hacer es, no hago nada, devuelvo null y no creo nada, ¿sí? Y sacar el caso de acá, ¿sí? Entonces, en este caso, si me dan un número muy alto, dice, no, en esa posición no lo puedo poner, ¿sí? Y ya está. Pero supongo que es más útil ponerlo directamente al final. En el de lista insertar no pusiste nueva lista siguiente igual null porque usaste calloc. El de lista insertar, acá está. El null. Tomás Valentín. Inicialmente le había puesto calloc y me preguntaron lo mismo que vos. Y por eso lo cambié. Y dije, bueno, lo cambio así, no va a ser problema. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, ¿se entendió recursividad? Si se entendió recursividad, vamos a aplicación de recursividad que sería backtracking. ¿Sí? Son 7:30. Hacemos una pausa. Hagamos una pausa. Hagamos una pausa, frenemos 5 o 10 minutos, no más. Así hacemos el Kahoot y después empezamos con backtracking. Así el jueves tenemos tiempo de practicar tanto el laberinto como Sudoku. Creo que estamos cómodos. Recursividad, dejé bastante tiempo.
Así que hagamos eso.